le di una vuelta nada más, los leí todas las propuestas de actividades lúdicas que hicieron. eh, Varias las encontré súper buenas así de mirarlas, las voy a leer con más cuidado. Otras, se me perdió la parte lúdica. De repente creemos que entregar ejercicios es algo lúdico y lo que quería era que se conectaran con su propia vida de estudiantes para que pudieran reconocer lo lúdico antes de que lo vieran en la teoría, digamos. Esa era un poco la idea. Así es que yo creo que el jueves lo voy a traer todo bien revisado para poder hablarlo con los distintos grupos. ¿Sí? No sé si hay algún tema así de curso que quiera alguien preguntar, si no empezamos. O sea, era para avisarle que en mi grupo, después de mandar el correo, que el chico dijo que él no iba a poder participar, porque nosotros demoramos en entregar la propuesta porque teníamos la idea y pasamos toda la semana mensajeándolo de, oye, ¿qué te parece? ¿Vas a aportar? ¿Qué quieres hacer? Y nos respondió como me respondió como 2 minutos antes, dijo, no, es que yo tengo unos problemas y no voy a poder participar en la actividad. Como, pero mi hijo no puede estar. Ya. Sí, Así que por eso. eso está todo desordenado, porque como que a último momento, porque suponía, como que lo ordené y lo mandé nomás, para que estuviera la idea ordenada. Ahí le Sí, voy a pero mandar el correo. eso era, mandar una idea todavía. Todavía era eh, etapa de diseño. Sí, bueno, lamentablemente estamos teniendo una baja importante de estudiantes, bueno, que se están enfrentando a diversos problemas, sino es que eh, simplemente decidan dejar porque sí las cosas. Pues, todos ustedes han visto cómo nos empezamos a- a sentir de repente con demasiadas cosas encima. Bueno, como les digo, lo voy a mirar bien y el jueves podemos conversarlo, tal vez converse con algunos grupos directamente en otro horario incluso. Bueno, empezamos entonces nuestra clase. Hoy día le correspondía exponer la tarea a Cristóbal. Y ahí veo que está Cristóbal. Mm, Sí, hola, profe. ¿Cómo está Cristóbal? Bien, ¿y usted? Bien, Sí, adelante. ¿me pudiese dar un segundito para ir a tomar un poco de agua y vengo Bueno, al tiro? sí, no Ya, te sí, preocupes. vengo de inmediato. Ya, sí, tiene razón el Cristóbal cuando les toque exponer, siempre tener un vasito de agua por ahí, porque es típico que uno también respira de otra manera porque está ahí concentrándose en exponer, entonces se le puede sacar la garganta. Ahora sí, profesor. Ok. Hola, Paola. No sé, ahí hay un poco mejor. Sí, mucho gusto, Cristóbal. Es primera vez que yo te veo. Tú me has Sí, visto a mí. primera vez que prendo la cámara en geometría, que a las 8:30 no No, suele. no estás con tu mejor imagen. Claro. Ya, profe, un segundito. Eh, Ya, ¿se ve la presentación? Sí, Y si lo cambio al GeoGebra, se ve también, ¿cierto? también. Ya, perfecto. Ya. Muy buenos días, profesora, compañeros. Un gusto estar aquí con ustedes. Eh, Vengo a realizar mi humilde presentación sobre la tarea número 6 que realizamos en el ramo de Geometría Plana 2. Me presento, soy Cristóbal Leiva Gatica, para los que no me han conocido todavía. Así que, bueno, sin más que agregar, para no alargar mucho esto, vamos a ver la tarea. ¿Qué nos dice el enunciado de esta? Este nos solicita que construyamos un triángulo conociendo C, B sub C, y sabiendo que A es a B como M es a N.
Y se nos pregunta si esta construcción es siempre posible y si es única, salvo congruencia. Para adentrarnos a la construcción, vamos a tener que revisar ciertos conocimientos previos que son necesarios para aplicar toda esta información que se nos da y ver si es posible construir este triángulo. No quise profundizar aquí en conceptos que ya deberíamos manejar, más o menos, por lo menos, de geometría plana 1 y también porque lo hemos seguido utilizando en geometría plana 2, que son cosas como lo que implica que un punto sea punto medio, el que este sea único, el que rectas sean perpendiculares, la misma definición de triángulo. Y si es que requerimos de ellos a lo largo de la construcción, ahí los vamos a sacar al escenario. Pero lo que queremos hablar en los conocimientos previos, así como lo grueso, son primero de la división de un segmento, que esta división puede ser tanto interior como exterior. Si es que se nos da una razón, tenemos que encontrar un punto, si tenemos un segmento A y B, tenemos que encontrar un punto que sea colineal con esto, ya sea P si es que es una división interna, o Q si es una división externa, de forma de que las distancias AP y BP, o AQ, BQ, dependiendo de cuál sea el caso, se encuentren en una razón R. ¿Ok? Esto lo hemos utilizado harto durante las tareas de este curso, así que lo tenemos que tener más o menos fresquito. Vamos también con lo que es la división armónica. Si es que a un segmento le realizamos tanto la división interna como externa en una misma razón R, decimos que este está dividido armónicamente, encontrando así nuestros puntos P y Q para un mismo segmento. Luego, si es que nosotros encontramos el punto medio entre los puntos P y Q, lo cual podemos hacer utilizando un compás con el método que hemos utilizado de manera recurrente en geometría, con un compás, juntando las intersecciones, trazando una línea, encontrando dónde está interseca sobre la recta donde está emplazada el segmento AB, podemos encontrar el punto medio y luego con un compás generamos una circunferencia con un radio OP, en este caso. Esta circunferencia la conocemos como la circunferencia de Apolonio y debemos de espacio y estética para que se siga viendo bonito aquí, pero debemos recordar que todo punto que encontremos sobre esta circunferencia, si trazamos con él segmentos hacia los lados, hacia los extremos del segmento que nosotros dividimos armónicamente, estos segmentos van a estar en la misma proporción, o sea, en la misma razón en la que nosotros estuvimos dividiendo nuestro segmento original. ¿Ok? Y para cerrar los conocimientos previos, vamos con lo que es la bisectriz interior y el teorema 1 asociado a esta, que estudiamos en la clase 6 de geometría plana, es lo más reciente, y que primero, que la definición, que la bisectriz de un ángulo interior de un triángulo la denominamos la bisectriz interior del triángulo, y también que cada bisectriz interior de un triángulo divide al lado opuesto al vértice donde se encuentra el ángulo que está biseca en segmentos proporcionales a los otros lados. En el caso de este triángulo, vemos que nuestra bisectriz sale desde este vértice superior y que la base se divide en dos segmentos que están en la misma razón que los otros dos lados. ¿Okay? Estas dos razones se vuelven proporcionales, según el teorema 1 de la bisectriz. Y bien, esos serían los conocimientos previos. Quizás fui muy rápido, no sé si queda alguna duda, algún compañero que quiera repasar. Porque Todo si no es claro así, por mi parte, Cristóbal. vale, si es así, entonces todo bien. seguimos nomás. Vamos a ir entonces al desarrollo de nuestra construcción, pero antes de que entremos ya directo a GeoGebra, a dibujar o a hacer los primeros bocetos, tenemos que interiorizar un poco qué es lo que se nos entrega en el enunciado. Porque quizás uno con C, B sub C, uno queda medio perdido. Así que tenemos que darle una vuelta y dejarlo bien clarito. C, ¿a qué se nos refiere C? C va a ser la medida del lado AB de nuestro triángulo, el primer segmento que vamos a tener formado, y que este va a ser opuesto al vértice C. Esto lo vamos a ver más claro cuando ya tengamos el triángulo armado, porque nombrar los puntos y los lados aquí se hace media al aire, pero es para que lo tengamos claro ya cuando vayamos trabajando.
B sub C, ¿qué es B sub C? B sub C corresponde a la medida de la bisectriz interna que sale desde el vértice C, bisecándolo y dividiendo al lado AB. ¿Ok? ¿Y qué nos quiere decir con que A es AB como M es a N? Quiere decir que M es a N corresponde a una razón con la cual la razón de los lados AB del triángulo va a ser proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas van a tener un mismo valor y este va a corresponder a una constante de proporcionalidad entre ambas razones. ¿Ok? Ya dicho esto, podemos comenzar con nuestra construcción. Pasamos primero al plano y aquí trazamos una recta cualquiera. Y sobre esta ubicamos dos puntos A y B distanciados en C unidades, que es la medida que conocemos, que se nos entrega en el enunciado. Y este va a ser nuestro primer lado, el lado AB. Quizás para hacerlo más sencillo, puede que me refiera a este como la base del triángulo durante la construcción. Solamente para que se nos haga más fácil de entenderlo y lo aclaro en este mismo momento. Bien. Luego vamos a partir a realizar nuestra división armónica. Como ven y como dice aquí en la diapositiva, nuestros primeros pasos van a ser construir la circunferencia de Apolonio respectiva para dividiendo este segmento armónicamente en la razón que se nos ha dado, que es M es a N. Entonces tomamos nuestros puntos, un punto M a M unidades de A, un punto N a N unidades de B y un punto N' y también a N unidades de B, y trazamos luego nuestras rectas que requerimos para construir nuestra división armónica, encontrando los puntos P y Q. Aquí en GeoGebra lo construí de manera que nosotros podamos jugar igual con nuestros M y nuestros N, para que veamos cómo se va cambiando nuestra división armónica. Y tenemos los puntos P y Q, y los tenemos ahí disponibles para moverse, sea cual sea la razón que se nos esté dando. ¿Ok? Esto nos va a servir como apoyo para que vayamos mirando cada cierto rato. Luego, ya tenemos encontrado nuestros puntos P y Q, que van a ser las intersecciones de estas rectas con la recta MN' y MN con la recta AB. Entonces, ya encontrados estos puntos, podemos proceder a construir nuestra circunferencia de Apolonio. Aquí ya borré las rectas para limpiar un poco el dibujo, para que no se haga muy pesado. Entonces trazamos una circunferencia con centro en el medio entre P y Q, el cual denominé O por comodidad. Y trazamos esta circunferencia con un radio OP, que corresponde a este trazo. Podría ser OQ también, pues son equivalentes porque sabemos que el punto medio es único y divide a un segmento en dos segmentos congruentes. Así que podría haber sido cualquiera de los dos. Luego, sabemos que esta circunferencia de Apolonio, por el teorema 1 asociado a esta, cualquier punto que yo tome sobre ella y lo ocupe como vértice de mi triángulo A sub B, nos va a dar dos segmentos que van a estar en la razón M a N, que es la razón sobre la cual construimos nuestra circunferencia. Entonces, ya teniendo eso listo, podemos ir a dar el siguiente paso, que es aplicar el teorema 1 de la bisectriz interna. Sabemos por el teorema 1 que la bisectriz interna B sub C va a dividir a nuestro lado AB, que sería la bisectriz que sale del punto C, que va a estar sobre la circunferencia de Apolonio, va a dividir a nuestro lado AB, nuestra base, en la razón A es AB, que sería la razón de los otros dos lados del triángulo. Y sabemos que en esta misma razón P divide a la base. ¿Por qué? Porque en el enunciado se nos dijo que A es a B como M es a N. Entonces, podemos afirmar que la bisectriz no solo bisecta en el punto C, sino que llega y cae sobre la base en el punto P, gracias al teorema 1 de la bisectriz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar la medida de la bisectriz que se nos entrega en el enunciado con un compás y vamos a trazar una circunferencia en el centro P, porque sabemos que llega hasta ese punto. Y ahí nos vamos a encontrar los posibles puntos donde se va a encontrar C. Y eso nos va a abrir tres caminos dependiendo de la relación entre PQ y BC, y lo vamos a ver en un momento. Porque aquí es importante que recordemos cómo resolver estos problemas donde se nos presentan múltiples condiciones. Esto fue algo que utilizamos en Geometría Plana 1 cuando estudiamos el locus, y también lo hemos visto en ramos como álgebra o cosas así, que cuando
dos o más condiciones, nos entregan dos o más conjuntos posibles de soluciones, lo que corresponde es intersectarlos. Y de ahí vamos a obtener, de la intersección, vamos a obtener el conjunto solución general. Entonces, vamos ahí a definir para nosotros, así que el punto donde se intersecten la circunferencia de Apolonio, que es nuestra circunferencia que ya construimos con la división armónica, con la circunferencia de radio igual a la medida de la bisectriz, van a ser los puntos donde va a ser posible construir nuestro triángulo. Y aquí vamos a desprender tres casos. Si es que avanzamos aquí en el GeoGebra, tenemos nuestra circunferencia de Apolonio, y aquí ya tenemos nuestra circunferencia asociada a la bisectriz. Como ven, tiene centro en el punto P y una medida B sub C que corresponde a uno de sus infinitos radios. Y vamos con el primer caso, que como está señalado aquí en el PowerPoint, cuando B sub C es mayor que la distancia entre P y Q. Es que nosotros aumentamos el tamaño de la bisectriz, nos vamos a dar cuenta que llegamos a un punto en el que ambas circunferencias no coinciden, no tienen puntos de intersección entre ellas. Si es que el radio, o sea, el radio que corresponde a la bisectriz B sub C, excede al diámetro de nuestra circunferencia de Apolonio. Aquí dejamos de tener nuestras intersecciones, por lo que no existen puntos en común. ¿Cómo interpretamos esto? Que no existen puntos, un punto C, tal que tengamos que este genere dos lados que estén en la razón M a N, ni que por este pase una bisectriz con una medida BC. Esta construcción ya se nos imposibilita para este caso. Entonces decimos que el diámetro, o sea, si la bisectriz es mayor que el diámetro de la circunferencia de Apolonio, nuestras circunferencias no se van a intersecar y nuestra construcción se imposibilita. Luego, ¿qué ocurre cuando estas son iguales? Aquí queda como muy justo, pero ¿qué ocurre? Nuestra intersección va a corresponder a un solo punto, el punto Q. Sería el único posible en el que haya una única intersección, porque si el radio de la, o sea, dele con decirle el radio, si la medida de la bisectriz fuese menor, estaríamos siempre en contacto con al menos un punto con al menos dos puntos de nuestra circunferencia de Apolonio. Entonces, cuando llegamos aquí, nos va a quedar que la única posibilidad para encontrar el punto C va a ser la intersección en Q. Pero Q sabemos que está en la recta AB. ¿Y qué obtenemos así? Que nuestro C posible es colineal con A y con B. Y nosotros estudiamos durante el curso anterior de que una condición de existencia de un triángulo era que sus tres vértices no fueran colineales. Entonces, ¿qué ocurre aquí? No tenemos triángulo. También se nos imposibilita la construcción en este caso. Entonces, es que intersectan solo en el punto Q, no tenemos triángulo. Luego, ¿qué ocurre? Si es que el radio, de nuevo diciéndole el radio, si es que la bisectriz es menor que nuestro diámetro entre P y Q, vamos a tener que nuestras circunferencias se intersecan en dos puntos, en el punto C y en el punto C'. Y aquí vamos a tener siempre dos triángulos congruentes a lo largo de toda la construcción. Entonces, para cualquier punto, vamos a tener distintos ángulos, vamos a tener distintas medidas de los lados, pero estos lados siempre van a estar en razón, porque los vértices van a caer sobre la circunferencia de Apolonio, y la medida de la bisectriz siempre se va a cumplir, porque la distancia entre P y C, y P y C' siempre va a estar dentro de la circunferencia roja de radio BC. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta sobre estos casos, este pequeño análisis que se realizó? Todo bien, Ahí, por mi parte. yo tenía una duda. Ya. Ahí, ¿por qué razón decíamos que esos dos triángulos eran congruentes? Aquí, bueno, es complicado. Y yo, si te soy sincero, Fran, no he dado con la demostración así fija, pero sé que son congruentes con mi alma, no solo porque el dibujo no lo muestre, porque si nosotros vemos, están tan de manera mitad y mitad entre una, No, sí, es que una recta. estaba en la misma, sí sé, Claro, sí. pero la razón, ya. Sí, ese es el tema de la razón. Traté de buscarle varios caminos porque, por ejemplo, sabemos que tenemos la bisectriz así entre P y los dos C, y que esas son congruentes, eso lo tenemos claro.
Y tenemos también que el segmento entre A y P o entre A y B también van a ser congruentes entre los dos triángulos. Entonces ya, por ejemplo, despejando el ángulo que se nos forma en el ABC o el ABC', ahí ya tendríamos congruencia, pero ahí se me complicó un mundo y no supe dar con él. Traté de buscar hasta métodos más o menos medio chantas de decir que como teníamos una intersección de dos circunferencias, si nosotros trazábamos una recta aquí, íbamos a encontrar que esa era perpendicular a esta otra recta, así más o menos como cuando construíamos el punto medio, pero no sé bien así como demostrarlo, si te soy sincero. Ya, Y, no te espero preocupes. que la profe nos lo dé como retroalimentación terminando la presentación. Ojalá. Ya, continúa nomás. Vas Ya. muy bien. Sí, gracias. Entonces, esta sería nuestra construcción para cuando tengamos nuestra bisectriz con una medida menor a este diámetro. Luego, tenemos un caso particular que me pareció interesante agregarlo, que era cuando la razón entre m y n fuese 1. ¿Qué pasa cuando estos son iguales? Y aquí lo vamos a ver rápidamente, si es que vamos a ir agrandando nuestro... si es que nosotros agrandamos nuestro n, como se ve en la circunferencia de Apolonio, se vuelve algo gigante, porque la intersección va a estar cada vez más hacia la derecha de nuestro eje, y de repente va a llegar a un punto donde ya no va a haber intersección, porque estas dos van a ser paralelas, o sea, no paralelas, sino que la recta que se genera entre m y n va a ser paralela al eje, o sea, a la recta AB. Y el único punto P posible va a ser el punto medio entre A y B. ¿Por qué? Porque si M y N son iguales, quiere decir que este segmento AB está dividido en dos lados congruentes. Y entonces el punto que hace eso, como sabemos por su definición, es el punto medio. ¿Y qué ocurre? En este caso, la bisectriz va a coincidir con la simetral porque va a ser perpendicular a nuestro lado AB, y nos vamos a encontrar con la construcción siempre de este triángulo isósceles, para el cual no tenemos nuestra circunferencia de Apolonio creada. Y este sí se puede demostrar más sencillo que son congruentes, porque sabemos que esta mitad de AB es congruente con la del triángulo de abajo, y luego que esta bisectriz mide lo mismo que esta bisectriz y que este ángulo es 90. Así que tenemos la congruencia de esta mitad y de esta otra mitad, y lo mismo con las otras dos. Y aquí podemos sacar más fácil que es congruente. Pero aquí este caso me pareció simpático de verlo, así que no pude no mencionar. Y volviendo a la presentación, eso sería ya todo, sería la resolución del problema. ¿Qué nos quedó? Que la construcción era posible siempre y cuando la medida de la bisectriz B sub C sea menor a la distancia entre P y Q, que era lo que podemos visualizar aquí. Que, a ver si cambiamos la razón para que no nos quede eso, ya. Que cuando la bisectriz era mayor que el diámetro de la circunferencia de Apolonio, nos íbamos a perder, por así decirlo. Entonces nuestra circunferencia con radio BC iba a absorber completamente esta otra circunferencia y nos íbamos a quedar perdidos. Cuando eran iguales, la bisectriz BC con el segmento PQ, vamos a tener que había una sola intersección, pero que en esta los puntos que definían el triángulo eran colineales, por lo que este no existía. Y si era menor, ya nos aparecían nuestros dos triángulos para construcción. Entonces, decíamos que solo en ese caso, cuando la bisectriz BC sea menor a la distancia entre P y Q, vamos a tener nuestra construcción que es única, salvo congruencia, la cual, y pido disculpas, no supe bien cómo demostrar. Y eso sería la presentación. Muchas gracias, profesora, chiquillos, por su atención. No sé si hay alguna duda, consulta, algo que quieran revisar. Yo, por lo menos, no sé, me gustó mucho. Sinceramente, como que fue todo muy detallado y el ritmo me gustó mucho también. No sé, más bien fue para mí algo como súper completo. Más bien el tema de las congruencias de los triángulos, yo creo que está muy complicado. O sea, por lo menos a mí también se me complicó mucho y al final no lo demostré por tiempo. Pero se me había ocurrido hacerlo
con los ángulos rectos, cuando tuvieran los ángulos rectos, cuando las bisectrices fueran Ujú. perpendiculares. Entonces, como de alguna forma, quizás por ahí sacarla más rápido, pero no se me ocurrió después. Y por tiempo lo entregué sin eso también. Pero no sabría decirlo. Pero en cuanto a la presentación, Ujú. me pareció súper buena, entretenida, didáctica de alguna forma, así que me gustó. Eso. Muchas gracias, Byron. Muchas gracias. Igual me gustó, dejaste la vara muy alta. No, sí. Te voy a sufrir después. Yo siento que cada trabajo está peor, profe. Como peor, O sea, Ignacio. peor en el sentido de que la vara está muy alta, no el peor de malo. Peor para ti, Ah, porque todavía no sales, dices tú. Sí, pues, exacto, profe. Sí, yo también me he fijado que se han ido esforzando cada vez más. Te felicito, Cristóbal, realmente expones muy bien. Muchas Me ha gracias, dado profe. mucho gusto escuchar las exposiciones, porque como no he tenido la posibilidad de conocerlo, de interactuar con la mayoría, como que no tengo ningún feeling de cómo están trabajando, y al verlos exponer, hoy me da mucho gusto. Tienes un lindo tono de voz para trabajar como profe, además. Tienes buen ritmo, como dice Byron. Sabes que no iba muy rápido, pero tampoco te fuiste quedando en nada. No, súper bien el ritmo y mucha preocupación por explicar. Es algo que he querido que tomen como propio. O sea, no estoy exponiendo para lucirme, estoy exponiendo para tratar de que otro entienda. Muy bien, realmente bien con tu GeoGebra y muy bien todas las justificaciones. Si quieres, podríamos volver a donde tienes la construcción. ¿Al GeoGebra? No me había dado cuenta que era complejo, donde tienes la construcción con los 2 puntos, para ver cuál es el problema que no se puede mostrar la congruencia. Ahí mismo, tal cual como Ya. está ahí. ¿Qué es lo Vale, que profe. tenemos? Tal cual como está ahí, tenemos un lado común y un lado congruente, ¿cierto? Ujú. Y el tema sería que, demostrar que AC es congruente con AC', que no. Sí, pues ahí está el tiro. Mira, BC y BC' son congruentes. Y AC es Ya. ABC como AC' es ABC'. Ah, claro. Entonces se va BC Sí. con BC', y entonces necesariamente AC y AC' van a ser congruentes. Hay Claro. que hacer una miradita ahí de que Ujú. da la justificación, pero eso es, nada más. Ya. Claro. Eso es porque Mm. no hemos tenido la posibilidad de estar haciendo tanto ejercicio como habríamos hecho, por ejemplo, si hubieran estado preparando pruebas. Entonces, esa es un training que uno tiene de ir encontrando las soluciones. ¿Lo entendieron el resto, además de Cristóbal? Yo no ¿Lo entendí, hizo profe. Yo no lo entendí. No. ¿Lo hizo por proporciones o por teorema de la bisectriz? No entendí. Mira, con la construcción que hizo Cristóbal, nosotros sabemos que AC es ACB, como AC' es AC', ¿verdad? Sí, Y por otro lado, no es tan obvio, porque BC y BC' no sabemos que sean congruentes. exacto. ¿Profe? Ujú. Claro. Ahí No, no pero lo ahí podríamos formar el Claro. triángulo AOC. No, pero ahí tampoco nos ayuda. No, si no está trivial. Está complicado. Sí, todo complicado. Ayer también Sí. estuve mucho rato pensando cómo lo hago y al final no lo hice. Ok, lo voy a mirar mejor y Ujú. les cuento, ¿ya? Vale, Porque profe. claro, yo llego y digo, no, si esto sí. Y ahora, en este minuto no lo veo así Ujú. directamente. Sé que lo que sí sabemos es que AC es ABC como AC' es ABC'. Por lo tanto, con una de esas dos congruencias tendríamos, pero Claro. probablemente tenemos que usar la bisectriz. Se los quedo viendo mejor, ¿ya? Vale, profe. Voy a dejar de compartir. Ok, Ya. Muchas gracias a todos. felicitaciones. ¿Alguien tiene Gracias, algún profe. otro comentario? Aparte, No, ahí profe, vienen hartos aplausos. yo quería decirle, es que siempre admiro eso de los chicos, de que a pesar de que tienen algún inconveniente, sean capaces de seguir así como si nada. Porque a mí me habrían hecho una pregunta que no sabría responder y yo me bloqueo.
Entonces, admiro eso de Cristóbal, que siguió así como, no lo sé, que la profe lo responda después y nos ayude y Exacto, continuar. exactamente. Eso lo encontré genial, porque yo no puedo, así que Y ser me voy capaz a- de decir, no, en este minuto no lo veo, es matemática, es súper fácil además enredarse en cosas de repente, pero obvio, yo me enredaba en desigualdades. Bueno, ustedes saben que soy medio léxica, pero igual, ser capaz de decir, miren, no pasa nada, es también una buena cosa que enseñar a, a niños y a niñas, sobre todo, porque es con quienes van a trabajar ustedes. Así que sí, también es una muy buena enseñanza. Bien, vamos a, no sé, veo algo en el chat, pero es antiguo. Vamos a ir a la clase entonces. Voy a ir por aquí por si acaso voy al GeoGebra. Tengo que encontrar la clase, ustedes saben que siempre la pierdo. Creo que debería estar ahí. Ahí está. Como les contaba, hoy día terminamos nuestra unidad de semejanza con dos teoremas muy famosos que también le dan un bonito cierre a la unidad. Y siempre se han visto así juntos los teoremas de Esteban y Menelao. Estos dos señores son de épocas distintas, de lugares distintos, etc. Menelao es un griego, y siempre se dice así, ¿ah? Y no se dice Menelao y Esteban. Y de hecho vamos a ver primero el teorema de Esteban. Y Esteban fue un jesuita, creo, de por ahí el año 1600. Así que no hay que ver unos con otros, pero van a ver cómo se enlazan estos dos teoremas. Son como dos caras de una misma moneda finalmente. Las clases son exactamente eso, los dos teoremas que uno incluso podría ver los dos juntos si los quisiera dejar así súper elegante, pero aquí al revés, por razones didácticas, el teorema Esteban yo lo separé en 4 partes y el teorema Menelao en otras 4 partes para poder ir viendo los casos, porque si no a uno se le tienen que ocurrir todos los casos, así como Cristóbal dijo, bueno, eso vimos cuando M y N eran distintas, pero ¿qué pasa si son iguales y la razón es 1? Porque ahí no tenemos circunferencia de Apolonio y no podemos hacer nada de eso. Aquí es un poco eso. Entonces el teorema base del teorema Esteban es este. Tengo un triángulo cualquiera, ni una condición sobre él, y un punto P en su interior, adentro del triángulo, ¿cierto? Y dice sean D, E y F puntos en los lados del triángulo, tales que P es el punto de concurrencia de esos 3 segmentos. Si todo eso pasa, entonces ese producto es 1. Ya, como que nada que ver una cosa con la otra, ¿cierto? Primero, ¿qué hago? Tratar de entender lo que dice ese teorema en un monito. Aquí hay un monito, un triángulo cualquiera que hice en GeoGebra, ABC, un punto P que puse ahí en su interior, y entonces tracé el segmento, partí con el A, ¿verdad? Uní a P y llegué hasta el lado BC al punto D. Uní BP y llegué hasta el lado AC al punto E. Y uní CP y llegué al lado B con el punto F. Eso es lo que tengo. ¿Y qué es lo que dice esta cosa? Miren, fíjense bien. AF es AF, AFB por BB, ABC por CE, AEA es 1. Si uno lo hace con cuidado aquí están las razones. AF, AFB, BB, ADC, CE, AEA. Es súper importante para que esto de uno, que uno vaya en orden. Puede partir del lado que quiera, por supuesto, pero tiene que ir siempre, si partió así, de aquí para allá, esa medida dividida por esa medida. Después, esa medida dividida por esa dividida por esa. Ese producto da 1, según este señor Cheva, que descubrió el teorema. ¿Cómo demostrar algo así? Ni idea, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos aprendido en este semestre y medio que llevamos de curso de geometría? Cuando uno está así en pana, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo, por lo menos cuando preparé mi teorema, tracé paralelas para tener las proporcionales. Exactamente, Antonio. Eso es lo que hemos aprendido. Si usted está en pana
y no haya qué hacer, traerse una paralela por último para poder armar, como dice la Antonia, proporciones. De eso se ha tratado toda esta semana y gran parte de lo que hicimos en Geometría 1, cuando hablamos de las paralelas y la transversal para poder meter ángulos. Eso fue una preparación para lo que venía con la proporcionalidad y eh, naturalmente lo vamos a usar ahora. Bueno, después de un tiempo, por supuesto, eh, con ensayos y errores, lo que ocurre es que una paralela por C a AB es lo que nos va a dar la solución. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trazar esta paralela por C y vamos a unir vamos a prolongar el lado AB hasta un punto G y vamos a prolongar el lado BE hasta un punto H, para tener ahí unos triangulitos con los cuales trabajar. ¿Ven algo que sirva a ustedes ahí? ¿Se les ocurre algo? Ya. Intentar buscar triángulos semejantes, quizás, que es lo que hemos hecho antes también. ¿Ya? ¿Y dónde buscarías tú? ¿Qué harías? Por el teorema fundamental, o sea, de la proporción, un ¿Mm? colorario dice que si hacemos, cuando están, no sé cómo explicarlo, pero que aquí en este caso tendríamos que AB o sea, el triángulo ABP sería congruente con el triángulo HPG, No congruente, es semejante. semejante, exactamente. Eso fue el teorema fundamental finalmente, ¿verdad? Que si tengo dos paralelas que podían ser la paralela dentro del triángulo o fuera del triángulo, ¿se acuerdan que también lo separamos el teorema fundamental para poder mirarlo con cuidado? Esos dos triángulos son semejantes. Si se me olvidó el teorema, me puedo dar cuenta que si tracé paralela, puedo jugar con los ángulos, ¿cierto? También me puedo acordar de los ángulos opuestos por el vértice, etcétera. Tengo muchas maneras de darme cuenta que esos dos triángulos son semejantes y que al ser semejantes voy a poder escribir una, una proporción entre los tres pares de lados homólogos. Pero también voy a poder encontrar otro. Ok, miremoslo. Otros triángulos. Bueno, se me fue el tema. Claro, me doy cuenta que esos dos son semejantes, pero fíjense que voy a poner AB es AHG, PB es APH, AP es APG. Pero pucha, yo nada que ver, porque yo lo que ando buscando son cosas con el F, con el D y con el C. Entonces, esos dos triángulos que encontré recién no me sirven, pero entonces debería acotarme a algo que me pueda ser útil. Ya encontré esos dos triángulos semejantes, sin duda. Lo que pasa es que no me sirven mucho. Voy a marcarlo aquí. Ese triángulo es semejante con este triángulo. Ok, está súper bien eso. Pero inútil. Inútil porque yo lo que necesito son segmentos como AF, como FB, como BB, DC, CE, EA. Ninguno de ellos aparece en estos dos triángulos semejantes, por lo tanto, esas proporciones no me van a servir de esos pares de lado. Pero después de un rato me doy cuenta que a lo mejor, claro, estoy poniendo mucho, estoy buscando triángulos equivocados y me voy a centrar en este, solo en este. Pero sí es exactamente lo mismo, pues, ¿verdad? Esta es la prolongación del lado FP, esa es la prolongación del otro lado, así que esos dos triángulos, ¿cómo son? Semejante. Semejantes. Bueno, y una vez que ya me di cuenta de eso, puedo ir a mirar la otra mitad. ¿Qué va a pasar con la otra mitad? Lo mismo. Lo mismo. Y ahora, ¿cuál es la ventaja? Que voy a poder escribir a F
es ACG, por ejemplo, ¿verdad? Como FP es APC. Claro, el G como que no hay que ver en este juego, pero aquí que tengo los dos dibujitos me doy cuenta que el FD es al HC, también como el PF es al PC. Ah, de ahí voy a encontrar de dónde simplificar para obtener lo que quiero. Ok, vamos entonces. Lo primero, APF congruente con GPC. Aquí escribí por criterio ángulo-ángulo, una de las posibilidades. Por teorema fundamental, otra de las posibilidades. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? AF es ACG como FP es APC. ¿Está claro ahí en el dibujo, cierto? ¿Lo ven todos? ¿Sí? ¿Chicas? ¿Chicos? Ah, ya. Gracias, Antonio. Muy bien. Ya me di cuenta. Ahí tengo por lo menos el AF. No tengo nada más, pero tengo el AF. Y ya sé que el otro lado es idem. FB es HC como FP es ACP. Miren, el FP ACP en los dos lados. Por lo tanto, lo que tengo es que AF ACG es igual a DFACH. Por lo menos voy a tener ahí el cociente, ¿cierto? Tengo esas dos cosas iguales. Ah, bueno, aquí las despejé, da lo mismo, ¿verdad? Y tengo que AF, AFD, AF es AFD como CG es ACH. Ya, bueno, algo tengo. Por lo menos obtuve la F y el FD, pero también tengo que obtener el DB y el DC. ¿Qué hacemos? Bueno, ya aprendimos el truco. Yo debería encontrar un par de triangulitos que me ayuden con las proporciones. Y ahí están los triangulitos marcados. Esos dos triángulos, ¿cómo son? Ah, semejante, igual, sí, el mismo argumento. Tengo una paralela, sí, es la paralela la que me está sirviendo. Pero aquí la gracia es que BD es ACD, como AB es ACG. También como AD es ADG. Lo que pasa es que no lo voy a usar, por eso no lo anoté. Ya, ahí tengo mi segundo factor. Y voy a ir a hacer lo mismo. Fíjense que ahora estoy viendo aquí el HC y el ABE. Ese es mi cuarto par de triángulos. También son semejantes y por lo tanto AE es AEC como AB es AHC. Ya, me armé de mis tres factores. Vamos a ver qué pasa con ellos. Aquí los reemplacé. El AF AFD por CG-ACH. El BD-ABC por AB-ACG. Y el CE-AEA por CH-AB. ¿Y qué ocurrió? Estos son números, acuérdense, números positivos. Se fueron. Se fueron. Y se fueron. ¿Cuánto quedó? 1, no 0, ¿cierto? 1. Que era lo que decía el teorema. Así que, mira, no era nada del otro mundo. Tan elegante que se veía y al final, al desmenuzarlo, es muy simple de demostrar. Preguntas. Pasos brujos que no entendieron. ¿Nada? ¿No pasa nada? Yo todo bien, profe. Si hubieran, este teorema es súper útil para demostrar un montón de cosas. Si uno lo tuviera cuando va a dar las pruebas de Olimpiada, por ejemplo, en el colegio, sería súper útil. Y yo creo que es algo que sí se puede ver en el colegio, se puede entender muy bien. ¿Alguno lo vio en el colegio o alguna? ¿No es cierto? No, yo al menos no. Y yo creo que sí, sí uno lograría verlo. Bueno, un segmento que une un vértice de un triángulo con cualquier punto de la recta que contiene al lado opuesto
que no sea otro vértice, se llama Sevillana, a raíz de este teorema de Echeva. Nosotros lo castellanizamos a Sevillana, supongo que uno debería decirle Chevian o algo por el estilo, pero Sevillana. Y la recta que contiene una sevillana también se denomina recta sevillana, muchas veces lo pueden encontrar en los textos, eso lo dejé ahí anotado simplemente por eso. Esto es para poder formular la segunda parte, así como hicimos como en el teorema fundamental, esta segunda parte que el punto P también puede estar afuera. Lo que importa es que sea un punto de concurrencia. Entonces, sea un triángulo ABC cualquiera y tomemos D, E y F respectivamente los puntos en los lados del triángulo que no sean vértices, de manera que esas tres rectas son concurrentes en un punto P que es exterior al triángulo. Entonces ocurre exactamente lo mismo. Ya, vamos a mirar entonces. Ahí está nuestro triangulito ABC. Tengo un punto P afuera y resulta que ese es el punto de concurrencia de esas tres rectas. El punto F, fíjense que está ahí en el triángulo. Los puntos E y D están en... Ahí no dibujé, pero esta es la prolongación de AC y esta es la prolongación de BC. Y entonces lo que dice el teorema, fíjense de nuevo aquí, el cuidado que hay que tener, si AF es AFB como BB, este se devuelve, es ABC, ¿sí? Como CE es AE. Esto es porque los puntos se fueron hacia otro lado, pero se mantiene exactamente la misma, el mismo orden que cuando el punto es interior. La demostración, naturalmente, es exactamente igual. No tengo idea qué hacer. Bueno, voy a hacer una paralela. ¿Sí? También podría prolongar este triángulo y trabajar ahí con el teorema anterior. Esa es otra forma de mostrarlo. Aquí usamos el de las paralelas simplemente para reforzar este tema de reconocer los triángulos semejantes. Mi triángulo ABC lo dejé ahí en moradito, tracé la paralela AB por C y prolongué los lados AD y BE de manera de tener estos puntos H y G ahí. Y el resto del trabajo es ir a reconocer los triángulos. Ahí tenemos naturalmente dos triángulos semejantes. Y entonces tengo la proporción con los lados homólogos. Al otro lado tengo triángulos semejantes. Acuérdense que la gracia fue que HG es paralela a B, por lo tanto eso es lo que me da todas las condiciones de semejanza. Y entonces tengo de nuevo una condición de proporción de los lados. Después, aquí los hice con rayitas porque si no, no se notaban los chiquititos. Miren, el triángulo HPC y el triángulo APF. HPC que está en rojo con APF que quedó ahí debajito en azul. Y el triángulo GPC que está en amarillo con el triángulo BPF que quedó ahí en cian debajito. ¿Por qué los puse juntos? Porque fíjense, AF es AHC como PF es AFC. Fue lo mismo que hicimos en la anterior. Y en este otro lado, BF es ACG como PF es AFC. Tengo de nuevo ese ahí al medio. Por lo tanto, estos son también proporcionales. Y fíjense que ese BF puede pasar para el otro lado porque podemos intercambiar. Ahora solamente escribimos. Va. Esto es lo que me piden que demuestre que es 1. Fíjense que no parto, ese es un tema más bien de cómo explico, no parto con la igualdad, porque entonces parto con la igualdad y llego a la igualdad como que no, todo lo que haya hecho entre medio da lo mismo. Si partí con algo igual, obvio que va a llegar a algo igual. Entonces mejor parto desde un lado, reemplacé con las cosas que encontré, otra vez veo que se van CG, AB, CH, y entonces llego finalmente al resultado 1. De repente es mejor si son más pasos ir hacia abajo incluso. Perfecto. El teorema Echeva funciona ya sea que tengo el punto P en el interior del triángulo o lo tengo en el exterior del triángulo.
En el interior del triángulo es más fácil ver este orden. Así que cuando uno tiene un punto exterior, por último lo mira, ¿qué pasaría si fuera interior? Es eje. Pero lo más interesante es que el recíproco también es cierto. El teorema de Estiega en realidad es un sí solo sí. Si tengo un triángulo ABC cualquiera y tengo puntos D, E y F en los lados, de manera que se cumple esta igualdad, entonces quiere decir que esas tres serianas son concurrentes. Eso es más interesante todavía. Si yo tengo puros numeritos y calculo y hago este producto y me dio 1, entonces sé que se tienen que intersectar tres rectas en un punto. Acuérdense que la concurrencia de tres rectas nunca está asegurada. Uno tiene que tener algún teorema que le ayude a afirmarlo. ¿Qué es lo que hacemos para demostrar algo así? ¿Qué hemos aprendido en todo este tiempo? ¿Cómo demuestro que esas tres son concurrentes? Nada, nada. Suponiendo que no son concurrentes. Exactamente. Exactamente. Yo dos rectas puedo encontrar rápidamente su punto de intersección aquí porque ven que salen de los vértices de un triángulo, así que no pueden ser paralelas, no hay ningún problema. Entonces supongo que no son concurrentes. Y veamos qué pasa. Aquí es un monito, claro, esta recta no quedó muy bien acá. Voy a marcarla con un color más llamativo. A ver, tracé BE y AD y ellas se intersectan en un punto P. Pero supongamos que cuando yo tiro mi CF fue a dar a otro lado, no pasó por P. Ya, entonces lo que voy a hacer es trazar una recta o un segmento que pase por C, por P y lo voy a prolongar hasta que llegue al segmento B. Si no es S, la recta que pasa por el punto P, hay otra, acuérdense que por dos puntos siempre pasa una recta, que es única. Y entonces encuentro que mi recta CP, cuando la intersecto con AB, llega al punto F'. ¿Sí? Ah, ya, entonces voy a borrar esa otra porque no me sirvió para nada. Esta es, va, qué pesa. Qué pesa la coma. Tengo esa. El punto F ya se acabó porque si no me sirve para nada, lo dejo fuera. Ah, bueno, pero ahora tengo tres segmentos ahí que son concurrentes en un punto interior del triángulo. El teorema de Estiega me dice que entonces aquí sí que puedo hacer el jueguito y tengo que AF'B por BD, ABC, por CE, AEA es igual a 1, ¿cierto? ¿Sí o se perdieron? ¿Digan algo? Yo me perdí. Ya, bien. De nuevo entonces. No tengo idea cómo demostrar que tres rectas son concurrentes. No se me ocurre cómo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Decir, supongamos que no son concurrentes. Ya, no importa. Dos de ellas sí lo son. Dos rectas, si no son paralelas, obviamente se intersectan en un punto, dos rectas distintas. Entonces voy a trazar a D y DE y al punto de intersección de ellos dos lo voy a llamar P. ¿Sí? Sí. Yo sé que CF no pasa por P. Esa es mi hipótesis, ¿verdad? O sea, mi suposición. Pero entonces lo que voy a hacer es trazar, está bien con ese, es trazar un segmento, que parte en C, que pase por P y lo voy a prolongar hasta que me encuentre con AB. Y ahí me encontré con un punto F'. Este punto de aquí no está, o sea, el F está ahí, pero no juega ya. Pero ahora tengo tres segmentos, AD, BE
y CF' que concurren en un punto P. Hoy, justo la figura del teorema Echeva, que dice que si yo tengo 3 segmentos que son concurrentes en un punto P, entonces puedo escribir ese producto y ese producto me va a dar 1. Eso es lo que voy a hacer. Voy a escribir el producto, pero ahora no es con F, ¿se fijan? Es con F'. ¿Está bien? Ya, voy a tener a F' partido por F'B y después todo lo demás igual. Bueno, aquí está escrito. Tomamos P, el punto de intersección de los dos segmentos. Tomamos F', la intersección de AB con esta recta CP. Y entonces por el teorema de Echeva, eso es cierto, con el F'. Pero fíjense que por hipótesis, lo que tenemos es que este otro producto es cierto. O sea, el F igual jugaba. Tengo algo igual a 1, algo igual a 1. ¿Qué significa? Que esos dos algo son iguales. Si despejamos todo, fíjense lo que me queda. AF' es AF'B, como AF es AFB. ¿Lo ven? Sí, ahora sí. Yo lo anoté. Ya, gracias. Y aquí está un poco lo que dijo, exactamente lo que dijo Cristóbal. Tenemos un segmento AB, tenemos dos puntos F y F'. Bueno, hay un punto en el cual se divide en una razón dada, no encuentro otro. Y la justificación la tenemos desde las propiedades de las proporciones, ¿verdad? Si jugamos aquí, ¿se acuerdan la propiedad de las proporciones AF'? Puedo sumarle el denominador y mantengo la proporción en los dos lados. Pero cuando hago AF' más F'B tengo a B, cuando hago AF más FB tengo a B también, o sea que estos se van, acuérdense que son números, y tengo que F'B es igual a FB, pero resulta que ambos están al mismo lado, ambos están en el segmento AB, y por lo tanto F' y F tienen que ser el mismo punto. No hay otra posibilidad de que el punto que yo creía que era un punto F' nuevo sea el punto F. Es decir, esas tres serianas son concurrentes. ¿Está bien? Sí, profe. Los recíprocos tienen esa sutileza. Hemos visto ya varios en el curso. Esto de, ¿se acuerdan con el recíproco del teorema fundamental fue igual? Supongamos que no son paralelas, entonces pasa una única paralela, entonces puedo aplicar el teorema fundamental y ahí al aplicar las cosas e igualarlas, resulta que se me viene abajo todo lo que había supuesto y no puede más que coincidir. Aquí es exactamente lo mismo, solo que ahora tenemos un tema con las proporciones, pero la técnica es la misma. Bueno, ese es el teorema de Echeva con sus dos vueltas. Bueno, y lo dejé ahí como corolario, que el teorema también es cierto si uno de los puntos es parte de los lados del triángulo y los otros dos puntos son exteriores. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Si tengo mi triángulo ABC y mi punto, y tengo mis segmentos AD cruzando fuera de BC y el AE cruzando fuera de AC, bueno, de todas maneras esas tres son concurrentes. ¿Y cómo tendría que demostrarlo? De nuevo, suponiendo que no lo son, que llega a un punto F' en realidad, y llegando a la contradicción, escribiendo exactamente el mismo argumento. La otra cara de la moneda es el famoso teorema de Menelao. ¿Por qué es la otra cara de la moneda? Fíjense que la expresión es exactamente la misma. El de arriba es de concurrencia y este es de colinealidad. Y tiene que ver con cuántos puntos tomo en los segmentos del triángulo y cuántos puntos tomo fuera en las prolongaciones. Sea un triángulo ABC cualquiera y sea de E una transversal, así cualquiera, que corta los lados AC y BC en esos puntos de IE, ambos distintos los vértices. Sea F el punto de intersección de la recta D y la recta DE. Entonces,
resulta que este producto también vale 1. Y la demostración la va a hacer la Antonia. Adelante, Antonia. Antonia. No, sí estoy arreglando que voy a trabajar con doble pantalla, entonces Ok, tratando de ver que funcionara. está bien, te esperamos, no te preocupes. Aquí. Ya. Voy a prender mi cámara. Ay, ¿dónde tengo? Aquí está la barrita. Ay, ahí está. Hola chicos, bueno, ya me conocen, soy Antonia Ferrada. Bueno, si de repente miro para arriba es porque aquí tengo mi pantalla principal, que es donde los veo a ustedes, y arriba tengo la pantalla de la presentación que la hago a ustedes. Entonces, si me pongo a mirar así es porque estoy mirando la pantalla superior. Si paso como dijo mi compañero delante, si paso de GeoGebra o sea, del PPT a GeoGebra CD, Sí. Sí. entonces, ya. Bueno, a mí me tocó presentarles la demostración del teorema 4, que es el teorema de Menelao, pero antes de eso, de demostrarlo, quiero que recordemos unas cositas, porque en estos teoremas vemos toda la materia que hemos pasado en el curso pasado y en este, pero principalmente lo que yo utilicé para mí y su primer corolario, que ahí se me dan vueltas las letras de repente y qué van a hacerlas. Bueno, no sé si le gustaría que les lea el teorema, si ya se lo saben, si lo hacemos rapidito, ¿qué les acomodamos a ustedes? Que lo recordemos, supongo. ¿Ya? Bueno, el teorema fundamental dice que toda recta paralela a un lado de un triángulo que intersecta los otros dos lados determina en los otros dos lados segmentos proporcionales a esos lados. Entonces aquí tenemos que, bueno, claro, estaba marcando abajo, perdón. AD, que es este segmento de aquí, es proporcional con AB y que a su vez AE es proporcional con AC y que eso todo está a una razón R. Y luego tenemos el corolario, que es esto, pero cuando es hacia afuera, por así decirlo, cuando las paralelas externas, como dijo la profe delante, al triángulo. Entonces nos pasa lo mismo. En este caso, yo lo ordené de manera que AB es proporcional a EF, como BC es proporcional a CE. Yo está en una proporcional R. Esto lo ordené de esta manera por cómo lo vamos a ver más adelante. Antes que nada, ayer cuando preparé la presentación, mi mamá me dijo, oye, ¿y quién es Menelao? Es el esposo de Helena, la de Troya, y nos pusimos a buscar, y resulta que es otro Menelao, este Menelao de Alejandría, que más o menos pareció el tiempo, pero son distintas personas. Menelao fue un matemático griego y astrónomo también. Fue el primero en reconocer las líneas geodésicas en una superficie curva como análogas a la naturaleza de las líneas rectas. Y además también trabajó con los triángulos en la circunferencia. Fue el primero en conseguir y definir un triángulo esférico. Es como lo vemos aquí, que es una esfera y aquí tiene su triángulo. Y esta es una foto de la portada del libro que él escribió donde se encuentran todas estas cosas. Bueno, pasando al teorema 4, tenemos que es el teorema de Menelao. Como la profe ya lo leyó, el teorema dice sea un triángulo ABC cualquiera y EF, o una transversal, que corta los lados AC y BC. Y en los puntos, corta en los puntos E y F, respectivamente. Vemos que AC lo corta en E y a BC lo corta en F.
Y después decimos que sea D, un punto entre la intersección de EF, de la recta EF y la recta AB. Que también podemos decir que D es un punto en la prolongación del segmento AB. Y bueno, esta está la razón que AD partido por BD, por BF partido en CF, por CE partido en EA, es igual a 1. En la demostración mientras lo busqué, existían varios tipos. Está la demostración como lo hizo la profe, que tomó otras paralelas. Está la demostración que les voy a mostrar ahora, que es como la más sencilla, y hay otra demostración que la junté al final en un video que vi, que lo hacen mediante arcos, que lo van juntando a C con un arco, a E con otro arco. Es un método, se veía bonito, pero consideré que tenía materia que todavía no manejamos completamente bien. Entonces lo preferí dejar al final para que si lo quieren lo pueden ver. El video está súper bueno, lo explica bien. Bueno, entonces con esta demostración partimos con el triángulo ABC, o sea, ABC, cualquiera, que hacemos un triángulo cualquiera. Luego lo que hicimos fue trazar AB, prolongamos hasta D. Así tenemos nuestro punto D. Posteriormente, tracé un segmento que corta los otros dos lados, en los puntos E y F, y que llegue a D. Que en realidad sería un segmento EB, y F es la intersección entre el segmento ED y el lado CB. Esa es otra forma de verlo. Bueno, ¿cómo podemos ver si las proporciones están como nos dicen? Entonces usamos el teorema fundamental, que nos dice que teniendo paralelas todo es mágico aquí. Entonces lo primero que hice fue, teniendo mi triángulo, trazar una recta paralela a AC que pasara por B. Y a la intersección entre esa recta y el segmento FB lo llamé G. Ese va a ser nuestro punto auxiliar. Bueno, luego uní a B y G a los puntos y formé el segmento BG. Luego, bueno, como lo vimos antes, lo mejor es hacer triángulos y buscar semejanzas a los triángulos para poder aplicar el teorema. Entonces, lo primero, como ya sabemos, AE y BG son paralelos por construcción. Entonces, tenemos que por el teorema fundamental, tenemos que el triángulo ADE es semejante al triángulo BDG. Entonces, de ahí ya podemos sacar proporciones. Tenemos que AE es ABG, como AD sería ABD. En este caso tenemos el AG, que como es nuestro segmento auxiliar, lo despejamos. Entonces ya aquí nos queda algo más parecido a lo que nos muestran adelante, que tienen multiplicaciones estos valores. Entonces nos queda que BG es igual a AE por BD de B. Perdón, que de repente se me dan vuelta los segmentos. Pero como ya sabemos, al final es el mismo segmento leído de distinta manera. Partido en AD. Y ahí ya tenemos por lo menos algunos de los que queremos conocer. Posteriormente hice lo mismo y tomé estos dos triángulos de aquí. Ya sabemos que por construcción CE es paralelo a BG o GB. Entonces, por el teorema fundamental, podemos tomar el triángulo EFC, que es semejante al triángulo GFB. Entonces, aquí, ya teniendo los triángulos, podemos tener las razones, que como lo mostré en el corolario del principio, yo lo ordené de esta manera porque aquí nos cabe perfecto. Entonces, tenemos que CE es ABG, como CF es AFB. Y aquí ya tenemos parte de lo que estamos buscando. Volví a hacer lo mismo, como BG en nuestro segmento auxiliar, lo despejé, y nos quedó que CE por FB partido en CF.
Entonces ahora tenemos dos valores para BG. Entonces podemos aplicar, voy a bajar un poco porque se ve en mis manos, podemos aplicar igualdades. Entonces ponemos el segundo valor que nos dio, que es igual al primer valor que le sacamos. Entonces tenemos que CE por FB partido en CF es igual a AE por BD partido en AD. Entonces aquí aplicamos reglas de los números racionales, corremos para arriba, corremos para abajo, hacemos magia y nos queda ordenado de la manera que CE por FB por AD partido en CF por EA por DB es igual a 1. Aquí ya tenemos algo que se parece a lo que nos estaban diciendo al principio, a nuestro por demostrar. Pues ahora lo ordenamos de nuevo y nos queda que AD partido en BD por FB por BF partido en CF por CE partido en EA es igual a 1. De momento, chicos, ¿hay algún paso en el que se hayan perdido? Porque con eso ya quedamos demostrado que estas proporciones sí se dan dentro de nuestro triángulo, o nuestros varios triángulos que formamos. Por ¿Hay mi dudas? parte, todo bien. ¿Sí? Se entendió ¿Algún todo paso súper bien. mágico que hice que, o sea, yo consideré que de este paso, o sea, de este paso a este paso y este paso ya es aplicar matemática normal, entonces me los hice rapidito. ¿Cómo va a haber matemática normal, Antonia? Es que, porque esto es geometría, por así decirlo, esa es la matemática, no que no es Anormal. sea normal, pero es la matemática cotidiana, cuando vemos fracciones y multiplicamos y dividimos y los vamos, Aritmética. bueno, claro, aritmética. Operatoria, Etcétera. operatoria en realidad. No es ¿Eh? aritmética, operatoria. Bueno, veámoslo en GeoGebra. Aquí tengo mi triángulo cualquiera, que vamos a ver la construcción y después vamos a ir moviendo los valores para ver cómo queda el triángulo que se nos forma. Tengo mi triángulo ABC. Se me desguardó lo que... Bueno, lo voy a hacer. Vamos a hacerlo. Que yo ya he dejado preparado, pero al parecer cuando guardé en GeoGebra, los segmentos que había dejado guardados como auxiliares se volvieron a poner. Entonces, pero lo primero que hice fue hacer una recta AB. La dejaremos ahí más chiquitita para que no moleste. Y puse un punto B en cualquier lado. O sea, en realidad no, en la prolongación. Que queda ahí. Luego hice el segmento BD. Luego puse un punto E en el lado AC. Y tracé un segmento ED. Y busqué la intersección entre el lado BC con el segmento ED, que es nuestro punto F. Ya. Teniendo eso, ahí tenemos como lo que uno parte. Entonces, para hacer la demostración, volví a trazar una recta paralela a AC que pase por B. Vamos a dejarla de punteado para que se vea más bonito y cómodo. Y a su intersección con el segmento FD le llamé G.
Y aquí tenemos la construcción terminada para poder hacer la demostración. Entonces, lo que podemos ver es que si yo cambio mi triángulo, por ejemplo, lo ponemos allá. ¿Sí? Vamos a seguir teniendo que AC es paralelo a BG. Entonces, seguimos pudiendo formar este triángulo aquí y este triángulo de aquí. Voy a colocar eso. Vamos a dejar rosado porque es un segmento distinto. Y aquí podemos ver que a qué se refiere cuando te dice que es un triángulo cualquiera, porque no importa cómo lo movamos, si lo dejamos ahí, pero queremos todavía más para acá, se va a dar que podemos trazar esta recta paralela a C que intersecte en FD y con eso podemos usar el teorema. ¿Sí? Ahí podemos ir sacando las proporcionalidades. Entonces, si lo invertimos, también pasa lo mismo. Queda así. Bueno, ¿qué pasa? Porque en el teorema nos dice que tiene que ser E y F, tienen que intersectar en AC y en BC, en los puntos E y F, respectivamente, y que estos tienen que ser distintos en los vértices. Eso es una parte súper importante. ¿Por qué? Porque en el caso de que mi E intersecte en el vértice C, resulta que EF, los dos puntos quedan en C. Entonces, dentro de teoremas intersectan los dos lados, pero no en dos puntos, sino que en uno solo. Entonces no se pueden hacer las proporciones. Y en el caso de que E intersecte abajo, E intersecte en A, nos queda que E está en A y F está en B. Entonces no se forman, se queda, de hecho se sobrepone a la recta AB, la recta que forma EF. Y como mencionaba anteriormente mi compañero, por teorema no tenemos un triángulo, porque no existe, quedan paralelas y sobrepuestas, o sea, no se forma un triángulo. Eso es para, bueno, y el D, si lo ponemos más lejos o más cerca, lo que hace es ir cambiando la posición de F y de G. Pero E queda, por ejemplo, en este caso yo fijé E, pero si no igual, E se iría moviendo. Entonces, en ese caso, esas son las razones por las que el teorema al principio ya nos dice esto tiene que ser así. Si se da esto, pasa esto otro. Que de lo contrario, como vimos, o no hay un triángulo, el segundo triángulo, o solo intersecta en un punto. No, sí, está bien. Bueno, después de eso, terminando, tenemos el corolario, que dice que el teorema de Menelao también es cierto si la transversal EF del teorema anterior corta las prolongaciones de los lados AC y BC. Que en este caso, aquí está la descripción. La demostración es similar a la demostración anterior, pero cuando la trabajé no supe hacerla. Me di muchas vueltas y vi lo que había hecho la profe, pero como que no se me ocurrió personalmente cómo hacerlo. En ese caso lo traje listo en GeoGebra, por si acaso a ustedes se le ocurre y lo trabajamos juntos. Aquí. Porque no vi dónde trazar mis rectas paralelas, porque si trazaba la recta paralela, por ejemplo, una recta paralela aquí, me quedaban los segmentos, pero no como los buscaba. Si lo trazaba acá también, o sea, no sé si a ustedes se les ocurrirá una manera con todo lo que hemos visto.
qué no te resultó trazar la paralela por BAC? Porque cuando lo fui cortando, como mencioné antes, no me daban proporciones que no necesitaba. Entonces no A ver, supe, tenía las proporciones aplicando el teorema fundamental, pero no logré encontrar que me dieran las proporciones que necesitaba, o encontrar algo que fuera congruente para ir cambiándolas. a ver, trázala para ahí. Y se intersecta en ese punto que tú llamaste G. Ujú. Ya, y entonces reconoces ahí la semejanza de ADF con BDG. Sí. Pero después no sabía cómo hacerlo para este cachito de acá arriba. Pero ese cachito de allá arriba, el triángulo CFE es semejante con el triángulo BGE. B, G, G, E. Oh, Y ahí sale el tiro. tienen toda la razón, pues se forma arriba. Sí, sí, falta experiencia nada más. Ya tienen los conocimientos, pero de repente a uno se le van los detalles. Ahí están los dos triángulos. No, si eso sale, sale con la misma demostración. Es Entonces, igual. Porque aquí queda el que antes estaba aquí, el que formábamos aquí, queda acá arriba. exacto. Y te fijas que ahí tienes Este es el... el CF es APG y tienes es igual a BC, AC. Ahí los tienes. Y reemplazas igual, etc. BG. Solo un detalle, Antonia, ahora que está mostrando ahí el dibujo, el tema de por qué no pueden ser los vértices es porque estamos tomando siempre segmentos, por ejemplo, el AD o el BD o el BE o el CE. Igual este se puede mover así. Claro, sí, Ahí se ve que... te sirve para los dos. No, Ahí. pero resulta que si tú haces coincidir, por ejemplo, el E con el C, CE no existe como segmento. Ese número es cero. Y entonces no puedes tener un cero ahí. Esa es la razón. No es porque no se forme el triángulo. Solo para aclarar eso. Porque claro, queda todo multiplicado por un 0, entonces no da 1. Tiene cero igual a 1, claro, ya hasta ahí no va a llegar. Que también pasaría lo mismo cuando con A y con B, porque no existiría BG ni B, ni A. No Ni existe, A. exacto, no existe el B. En todos los vértices esa es la razón. Y lo mismo con el teorema de Cheva. Es por eso que no logras que funcione si haces coincidir con los triángulos, con los vértices del triángulo. No sé si tienen preguntas para Antonia, comentarios para Antonia. Bueno, aquí tengo el modelo, por si lo quieren buscar después. Dejé el link del GeoGebra, el video que les mencioné antes de apoyo, que los va utilizando con arcos, y una guía extra que encontré que está todo explicado de una manera distinta, pero al complementarlo con la que tenemos de clase, como que te da más opciones para verlo. Eso lo encontré útil. Yo, a modo de comentario, hola Antonia, soy Byron por Hola, si acaso. María. Y más que nada que sinceramente me hiciste ver el teorema de una forma súper simple y porque ayer cuando lo revisaba antes de entrar a la clase, como que, no sé, se me lo veía y decía, ¿cómo puede ser esto? Pero tú lo hiciste ver de una forma muy simple Mm. y entretenida, así que me gustó. Así Me que alegro. ese era mi comentario. Me pareció súper buena tu presentación. Muchas gracias. Sí, parece que yo hice ese con trazar perpendiculares, ¿cierto? Sí, tenía muchas perpendiculares. Es que yo Sí. cuando lo pensé, traje a mi mami, que mi mamá es nula para las matemáticas, realmente súper nula para las matemáticas, y a mí más se dice nula para las matemáticas. Entonces, cuando terminé la presentación, la senté al lado, le dije, mamá, te voy a hacer mi presentación. Entonces, yo siento que ella es bueno cuando uno empieza a tener a alguien con quien practicarlo. Ella me hizo ver quién era Menelao porque a ella le gusta la historia, dijo, pero es el mismo, y después dijimos, podría ser, y empezamos con esos
O sea, yo cuando hago esas cosas lo pienso en cómo explicárselo a alguien que no entiende las matemáticas, o a mi hermano. Sí, sí, fíjate, muy, muy bueno eso. Y tu mamá un 7, ¿ah? Se Sí, pasó. Imagínate ir ahí a escuchar tu exposición, que no debe ser la única y todo. Y las preguntas, es cierto, son cosas que a uno no se le ocurren y que iluminan ahí y ayudan a hacer una mejor presentación. Así que un 7 para tu mamá. gracias. Y muy buena también tu idea de poner ahí algunas cosas extra por si alguien tiene algún interés más, mirar ahí qué es lo que hay, poder juzgar también las cosas que hay en internet. En tu presentación, lo que encontré y que tal vez deberías arreglar antes de presentarla, mira, la segunda página, Eh, en el recordatorio recién, ay, la que sigue. ¿sí está? Ahí dice recordatorio, la que sigue. Ahí. Escribiste segmentos en vez de medidas de segmento en esas razones. Tiene toda la Esas razón. barritas se van. Acuérdense que no dividimos segmentos, dividimos números. Y por lo tanto, por eso es que he tratado de que hagan la diferencia con todo el cuidado en estos dos cursos, para que siempre estén presentes qué es lo que están dividiendo y qué no. Hablamos de razón de segmento, pero lo que estamos haciendo es razón de medida siempre. Para que te quede perfecta. Ujú. Bueno, también me fijé con esto que eres un poco atolondrada, que te quedaron palabras juntas y que escribiste por ahí intercesión, y es intersección con C, para que la presentación te quede perfecta. Échale una miradita ahí a tus errores de tipeo. Eso también es típico que se pasa. Bien, ¿alguien más quiere hacerle un comentario, Antonia? Dejar el tema. Ah, sí, está buena esa, me encantó. Sí, igual. Y Que una de las Antonia, cosas que... ¿Mm? tu presentación está preciosa. Eso, las transiciones y todo, era muy, muy bien. Felicitarte por eso, porque está súper bonita. Bien explicado el teorema, que igual se veía complicado desde afuera, pero lo explicaste súper bien. Y el detalle de hablar, de colocar el contexto de quién fue Menelao y dejar los recursos al final, se agradece mucho. Así que Gracias. mucha felicidad. Muy bonito todo. Sí. Otra barra que superar, Ignacio. Sí, totalmente. ¿Cierto? Como cada compañero nomás. Poniéndole un extra a todo. Sí, muy bien. Gracias, Antonia. ¿Se deja de compartir? Sí. Ya, ya termino. Como les digo, cada vez me pongo más contenta de esta actividad. Encuentro que eh, también les va a ayudar a ustedes, pues algún día van a tener que hacer estas presentaciones eh, en vivo y en directo, y esto ya va a haber sido un ensayo al hacerlo en un lugar seguro como es el escritorio en el que están trabajando. Nos queda muy poquito, para terminar, porque la Antonia presentó el corolario, también hizo un extra de lo que le tocaba, ¿verdad? También es cierto, si es que corta las prolongaciones de los lados. Yo ahí lo tenía con las perpendiculares, pero es exactamente lo mismo. O sea, como mi sugerencia era con la demostración trazando, en vez de paralelas perpendiculares, creo que voy a cambiarlo a paralelas, porque Profe, parece que... sale, no sé si a mí me sale nomás, o es a todos que sale, no veo la presentación, me sale, está compartiendo pantalla. No sé si soy yo la única. Ya, ok. Gracias, voy a partir de nuevo. Probablemente me fui a un... Ahí está. Ahora estás viendo la presentación, ahora no la veo yo, así que... Veo la pantalla. ¿Y ahí? ¿Ahora Ahí sí? está. Ahí está la presentación. Ahí, perfecto. Bueno, como les decía, el corolario ya lo miramos con la construcción de Antonia. Y bueno, este tiene de nuevo un recíproco. Como les digo, este teorema lo separamos en todas estas partes por razones didácticas. Es un sí, solo sí. Entonces, al revés, si yo tengo un triángulo cualquiera, tengo D, E y F, puntos que están en las rectas, es decir, en las prolongaciones de los lados, eh,
todos ellos distintos los vértices, por supuesto. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Como les decía, si están todos los puntos en el interior, entonces las rectas son concurrentes y estamos con el teorema Echeva. Pero si tenemos uno de ellos en el interior y otros dos fuera, o los tres están fuera, entonces tenemos teorema, tenemos colinealidad y tenemos teorema Menelao. Entonces eso es lo que dice. Si tengo esos tres puntos, todos distintos de los vértices, de tal manera que o bien uno de ellos o bien los tres estén fuera del triángulo, entonces si se da este producto igual a 1, los puntos han de ser colineales. ¿Cuál es la demostración? Ahora me pueden decir, deberían decirme a coro. ¿Cómo demostramos eso? Por contradicción. Sí, claro, sí, ya sabemos cómo se hace. De hecho, ahí lo vimos en el teorema de Echeva y les he estado diciendo, esta es la otra cara del teorema de Echeva, a pesar de que este fue el caballero que primero lo pilló, pero el otro se ve primero también por razones también, yo creo que también didácticas. Uno entiende mejor la concurrencia que la colinealidad en la demostración. La demostración es exactamente la misma. Suponemos que no, entonces puedo interceptar los dos primeros, encuentro un punto F' en el cual no lo intersecto, los dos segmentos ahora, donde corta el segmento AB. La Antonia le cambió las letras, yo cuidé, esta es la formulación habitual, pero claro, los textos en general van cambiando las letras. Y entonces, como uno por hipótesis tiene la otra igualdad, de nuevo llega al AF' partido en F'B igual a AF partido en FB, que ya vimos que solo nos puede conducir a, que F y F' tienen que ser el mismo punto, contrariamente a lo que habíamos supuesto. Con estos dos teoremas que son súper elegantes, como les digo, porque además, como dijo la Antonia, retoman todo lo que hemos visto hasta ahora. Y puesto que toda esta unidad ha sido retomar todo lo que hemos visto en geometría plana, vamos reforzando una y otra vez las mismas cosas que hemos estado trabajando. Pero ya en un nivel un poquitito más profundo, pero yo creo que en un curso, en estas academias de matemáticas, perfectamente son cosas que uno puede llegar a ver mucho antes. No sé si tienen preguntas, dudas. Ojalá miren los recursos que encontró la Antonia, ya que se dio el trabajo de buscarlos, para que ahí encuentren más ideas. Si no hay nada, terminamos por hoy día. Volvemos el jueves. Vamos a empezar circunferencia el jueves, antes de irnos de vacaciones. Ojalá que esta semana logren ponerse al día quienes están atrasados, para que así la semana de vacaciones sea de verdad de vacaciones. Pero en todo caso, no me echen la culpa a mí, sino porque dejamos sin tarea esta semana, para que de verdad tengan vacaciones. Así que traten de ponerse al día quienes tengan todavía cosas atrasadas. Que estén bien, que pasen buena semana. Nos vemos. Chao, profe, igual.